Pues enhorabuena por haber empezado con el libro, por tener la iniciativa y por esos 2 capítulos, uno o el que sea, porque lo importante es estar ahí, empezar y comenzar con ganas y escribir, sobre todo escribir. Escribir un libro para mí es lo mejor del mundo, o sea, ¿qué os voy a decir? Yo he escrito bastantes y yo creo que es como, pues no sé, es una sensación de haber creado algo. Por eso no quiero en ningún momento, por favor, que os desaniméis. Escribid, No, escribid y escribid hasta el final. Y no consintáis que esos momentucos malos que tenemos a veces de, ay, no sé, os debiliten en la intención, ¿vale? O sea, claro. siempre hacia arriba y siempre escribiendo. Bueno, una vez que tenéis el libro escrito, ya completamente escrito, eso no es todo. Eso se supone que es el 50% del trabajo, ¿eh? Pero si vuestra intención es compartirlo y además ganar un poco de dinerito con ese libro, pues os quedan muchas tareas como la corrección, el registro, la elección entre editorial, servicio editorial o autopublicar, y luego está la maquetación, la promoción y la venta. De todo esto vamos a hablar hoy, ¿vale? Poquito a poquito. Lo primero y más importante de todo es la corrección, corregirlo. Es bueno, una vez que hayáis escrito el libro, leerlo de forma objetiva como si no fuera vuestro, o sea, como si fuera de otra persona, ¿vale? Poneros incluso en la distancia también. A veces hay que descansar un poco porque si lo leemos al día siguiente, pues estamos leyendo más o menos desde el mismo punto de vista, pero si esperamos una semana y volvemos a leer, ya ni os cuento cuando lo leemos después de bastante tiempo. Es importante leerlo desde otro punto de vista, desde el punto de vista de un editor. Yo ahora no soy mi escritor, sino mi editor. Y además un editor severo, duro. Estoy juzgando mi propia obra. Eso es muy importante para la corrección personal. ¿De acuerdo? Pero porque más que nada debe de estar correcto para nosotros, pero claro, luego ahora también tiene que enfrentarse a un público, a otro tipo de personas que no lo van a ver desde nuestra perspectiva. Nosotros lo hemos escrito con nuestros conocimientos, nuestras intencionalidades, incluso nuestro bagaje, nuestra propia forma de hablar y de expresarnos. Pero ¿es correcto? ¿Es todo correcto? A veces sí y a veces no. Por eso es muy importante corregirlo, hacer una corrección ortográfica, a ver si tengo por aquí, sí, ortográfica, ortotipográfica y de estilo. Vamos a hablar de las tres. Lo primero que os presento, como siempre, son herramientas para que vosotros podáis trabajar en casa y corregir vuestro propio texto. Aquí tenéis tres, podéis tomar nota, bueno, como esto se va a grabar o si queréis os mando luego el PDF. Son correctores online, son aplicaciones, también está la misma de Word que os corrige, pero tened mucho cuidado, ¿no? Porque un texto debe llamar la atención solo por lo que cuenta y jamás, nunca, por favor, por sus errores. Un error, por pequeño que sea, en un texto se convierte en grande, o sea, se convierte en una crítica enorme de cara a las personas que lo leen. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con cualquier tipo de falta. En la corrección ortográfica, vamos a pasar, en la corrección ortográfica, bueno, pues que esta es completamente de rigor, hay que hacerla sí o sí y siempre. No hay un texto, ninguno que se libre de ella. Puede parecer la más sencilla de todas, pero no lo es. Al corrector pensad que se le puede escapar una tilde, una coma, una mayúscula, porque no nos damos cuenta, porque estamos viendo más la intención del texto. Entonces, este tipo de cositas pequeñas se nos escapa, se le puede escapar incluso a un corrector, o sea, imaginaros. Una coma fuera de lugar puede cambiar completamente el contenido, ¿no? Y hasta puede que modifique el significado. Por ejemplo, tengo aquí alguno como, imaginaros, no puedo seguir, a no, coma, puedo seguir. Es completamente opuesto de no puedo a no puedo seguir, ¿vale? Solo por una coma. O, por ejemplo, una que es muy conocida y que sale mucho en Facebook. Eh, vamos a comer niños. Es distinto, vamos a comer niños que vamos a comer, Bueno, coma, niños. niños, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que una coma, una sencilla, un sencillo minúsculo en la puntuación puede cambiar todo el contenido, entonces sí que es muy importante, porque nosotros lo vemos, ¿eh? Nosotros vemos clarísimo lo que queremos decir, pero quien está leyéndolo está leyendo también las normas ortográficas, con lo cual es importante que sean correctas. La corrección ortotipográfica lo que hace es que va a proporcionar uniformidad al texto.
Aquí, Okay. ¿no? Proporciona uniformidad y en ella se van a abordar pues, otro tipo de cosas importantes como pueden ser las negritas, las cursivas, las versalitas, las comillas, las notas a pie de página, los superíndices o subíndices, las abreviaturas, las siglas, los paréntesis, las citas, fijaros, las viñetas, las formas de reseñar la bibliografía. Todo esto es importante hacerlo de una forma por lo menos lógica, ¿no? Como debe de ser, correcta. Aquí podemos advertir también las líneas o palabras huérfanas, viudas, las alineaciones, las sílabas repetidas. ¿Sabéis lo que es todo esto? Sí. ¿Lo conocéis? Más o menos, ¿sí? Bueno, pues lo vamos a ver. Primero os hablo un poquito de todo. Lo que nos falta ver es la corrección de estilo, donde vamos a abordar la sintaxis y las frases y la gramática en sí. Aquí vamos a ver, en cuanto a la corrección de estilo, si sobran adjetivos o adverbios, si sobran o faltan conectores y palabras de transición, si determinada frase se entendería mejor formulada a lo mejor de otro modo, si se puede decir más con menos, que es lo normal y lo que suele ocurrir, que a veces nos liamos a escribir y hay veces que con resumirlo un poco bastante quedaría bastante mejor, ¿no? Si es aconsejable eliminar subordinadas o recortadas o recortarlas. Bueno, tened en cuenta que es muy importante las correcciones. Y nosotros, por ejemplo, en la editorial ni se nos ocurre arriesgarnos. Siempre ponemos el nombre del corrector. ¿Por qué? Porque siempre va a ser el responsable. Si hay alguna falta, no es la editorial y no es el autor. El responsable es el corrector, ¿vale? Bueno, os he pasado varios correctores, que eso creo que son bastante importantes para que los tengáis en cuenta. Pero sobre todo eso, tened en cuenta que estamos en un mundo de redes sociales, de publicidad indirecta, que las palabras han sido pronunciadas de diferentes maneras y sobre todo nosotros que estamos hablando de países distintos. Algunas son inventadas, otras son americanismos. Entonces necesitamos comprobar si las palabras que utilizamos son realmente correctas, porque nosotros creemos que sí, pero hay veces que no estamos en las palabras correctas. ¿Qué mejoras persigue la corrección de la ortografía? Bueno, pues lo importante es fijar la ortografía a las normas establecidas. En nuestro caso es la Real Academia Española. Y con ello nos referimos a todo. O sea, desde los tildes hemos hablado un montón de las abreviaturas, símbolos, mayúsculas, la escritura de cifras, absolutamente todo. Y también se persigue unificar criterios, estandarizar el texto en aquellas cuestiones que se escapan a la normativa vigente. El que no está bien visto, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, los entrecomillados o negritas, los guiones o diálogos, eso no se aprende, no se enseña en ningún sitio, incluso no están en el propio ordenador. ¿Os acordáis que hablamos de cómo eran los guiones, de cómo se debían de poner? Eso lo hablamos en el anterior curso, pero si queréis lo volvemos a sacar hoy, porque es importante, o sea, no es una falta de ortografía, pero sí es importante que sea correcto y que esté bien hecho. Lógicamente, si pasáis por un corrector, todo esto os lo va a ir cambiando, os lo va a poner. Bueno, de los términos que necesitamos conocer y distinguir para no cometer errores estarían, para empezar, las líneas huérfanas. Una forma para recordar el nombre de este defecto es muy simple. ¿Qué es una huérfana? Pues es una persona que perdió a sus padres y que quedó sola al principio de la vida. Por lo tanto, una línea huérfana es la que se queda sola al principio de un párrafo, ¿vale? Pasando el resto de las líneas a la siguiente página. Lo veis en el ejemplo, ¿no? Vale. Este sería un ejemplo de línea huérfana. Son cuestiones estéticas, ¿no? Es verdad que no influyen en la lectura, pero que sí que influyen en el orden, influyen sobre todo en esa armonía estética que es necesaria y sobre todo que otros profesionales lo conocen. Vamos a ver las líneas viudas. Y si seguimos en las líneas viudas con el símil anterior, ¿qué es una persona viuda? Pues una persona que se queda sola al final de su vida. Por lo tanto, una línea viuda es una línea que pertenece al final de un párrafo, lo veis aquí, pero se queda sola al principio de la página. Lo veis ahí que está señalada con naranja, con color naranja. Bueno, y luego tenemos las líneas ladronas o palabras.
También se las llama viudas, cuando quedan así solitas, pero bueno, como son palabras, en vez de frases enteras, las vamos a llamar líneas ladronas o palabras. Son líneas muy cortas, excesivamente cortas, que ocupan menos de un tercio de la longitud total de la línea del texto. Quedan realmente mal. O sea, por ejemplo, aquí estáis viendo en la parte de abajo, huérfana o viuda, si realizas una composición de texto, ya sea para párrafo, ¿veis? Al final, huérfana o viuda. Será un menos de un tercio, pero a mí eso no me parece incorrecto. Sí me parece incorrecto cuando queda una sola palabra. Entonces queda muy feo, muy antiestético, como la parte, como el párrafo que tenéis arriba, ¿vale? Si realizas una composición de texto, ya sea para párrafo o titular, evita dejar en la última línea una palabra huérfana o viuda. Una. Si son más de una, ya, ¿cómo se quitan? Imaginaros que sois vosotros los propios correctores. ¿Cómo quitáis estas palabras? Bueno, pues hay muchas fórmulas en el Word. Se pueden, al ir a ajustar los textos, a modificar textos o a características de textos, se pueden ampliar las separaciones de las palabras o con los márgenes también. Entonces, si tú, por ejemplo, aquí donde tenemos la antepenúltima palabra, línea, una palabra huérfana o, ¿qué hacemos? Le damos más espaciado o menos espaciado, en este caso sería menos espaciado, para intentar que viuda suba y ya estaría todo en un párrafo. Pero si están muy juntitas las letras, lo que hacemos es al contrario, damos más espaciado, y se va a bajar el O hacia abajo. O viuda, bueno, sigue siendo un poquito corto, pero yo siempre lo veo en que quede una palabra, que no quede una palabra sola, es lo que queda feo, ¿vale? Bueno, la corrección de estilo es dotar pues, de un texto a un texto de una redacción que sea clara, que sea correcta y por supuesto que permita la lectura lo más fluida posible. Vamos a buscar la correcta elección de los términos empleados, la exactitud de las ideas que queremos expresar, la coherencia en su desarrollo y en su lectura. Una corrección de estilo lo que busca es eliminar todos los defectos y resaltar vuestras virtudes. De todo lo que habéis escrito, nunca jamás va a intervenir en cambiar el texto, ni en cambiar el significado, ni cambiar el contenido. Lo único que va a hacer es mejorarlo siempre. Si hay algún error, os lo van a decir, y estoy hablando ahora mismo de un corrector persona, de un corrector profesional. Porque, ¿qué ocurre? Que por más veces que leáis y corrijáis vuestro texto, es muy probable que siga teniendo errores. Sin embargo, un acabado profesional en vuestro libro lo que va a hacer es asegurar a los lectores que sientan que se encuentran ante un autor que se está preocupando y que maneja la lectura, ¿vale? Que maneja la escritura, no una persona cualquiera que la escribe así al azar y le da igual. Entonces eso deja una imagen muy mala del escritor. Los errores, además, lo que pueden hacer es generar distracciones en el lector. Yo siempre aconsejo el corrector profesional, así como en la maqueta no tanto, en las portadas no tanto, y hay muchas ayudas que vamos a ver también en internet. En el tema de la corrección, por favor, cuidadlo mucho porque es muy, 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 muy importante, ¿vale? Ser corrector profesional implica conocer la lengua, por tanto el corrector de Word no va a ser nunca suficiente. Además, no todo el mundo es conocedor de todas las normas y reglas que tiene nuestro idioma. Hay muchísimas y todo el mundo no las conoce. Incluso a veces un corrector no las puede conocer todas, pero sí está metido constantemente en la RAE, en todas las reformas y en todas las novedades. Todos al escribir absolutamente todo cometemos errores a los que ni siquiera somos conscientes, de los que no somos conscientes. Y esos malos hábitos son muy difíciles de detectar por uno mismo. Entonces, como hemos dicho, una simple coma puede cambiar el significado de toda la frase, ¿vale? Un buen profesional os va a asegurar que vuestra obra no solo esté correcta, sino que no sea rechazada en ningún concurso, en ninguna editorial. Y, bueno, por supuesto, el hecho de que tenga faltas lo que va a implicar es que si lo mandáis a un concurso, el jurado lo descarte de manera automática nada más presentarlo, ¿vale? Eso está clarísimo. O sea, nadie admite, una editorial puede, pero un jurado de un concurso, por supuesto que no. Bien, hay autores que desconfían de la mano de los profesionales, de la mano ajena, y son reacios a que alguien más intervenga pues, por miedo a que les arruine, a que descoloque el escrito. Bueno, en este caso, sobre todo en el caso de la corrección de estilo, el miedo es muchísimo mayor, porque piensan que el profesional va a afear el texto con sus intervenciones.
Bueno, pensad que toda obra escrita debe de ser corregida y si este trabajo lo hace un profesional, siempre va a ser mucho mejor. A veces decimos, bueno, es que yo tengo un amigo que es muy bueno, que es filólogo y que además escribe muy bien y que lee muchísimo, ¿no? Es de estos que es un empedernido leyendo. No suele valer. Y lo va a leer y lo va a ver con su punto de vista, no lo va a ver con esos bastantes puntos de vista que lee un corrector, porque lo tiene que leer primero las ortografías, después de los signos de no sé qué, lo tiene que leer muchas veces y saliéndose del contenido de la obra para solamente ver primero lo que son los posibles errores y después ya el tema de estilo, que esté todo bien, todo lo que hemos hablado, ¿vale? ¿Qué cosas corrigen? Pues bueno, un poco hemos dicho las oraciones que presenten una sintaxis que confusa, una redacción complicada, es muy importante, suprimir términos innecesarios, sustituir vocales por otros vocablos, perdón, por otros elementos menos imprecisos, porque a veces utilizamos palabras muy rebuscadas. Es verdad que cuando se trata de cambiar textos o de cambiar significado o frases más largas, siempre os van a hacer unas acotaciones donde os explican el porqué. Siempre. O sea, hay todo un lenguaje para el corrector que todo lo va a justificar, absolutamente todo. Cada palabra, excepto, claro, las que son de ortografía, no, por supuesto que sí, pero las de estilo todas. Va a eliminar, os va a aconsejar eliminar repeticiones, redundancias, ambigüedades, cuando hay construcciones de una complejidad muy exagerada, barbarismos, bueno, todo esto siempre en función de una redacción mucho más clara y más expresiva. Es muy importante también ajustar las concordancias verbales, género, número. Cuando estamos escribiendo no nos damos cuenta y estamos hablando en presente y luego al final nos vamos al pasado y luego a lo mejor metemos una palabra en pretérito. Entonces todo eso es muy importante porque nosotros al leerlo y al escribirlo y al reflejarlo no nos damos cuenta, pero un corrector inmediatamente lo ve. Bueno, tenemos aquí un ejemplo. Se despertó y se peinó. Cuando terminó de peinarse, se duchó y después desayunó. Cuando terminó de desayunar, se fue al trabajo. Bueno, si os fijáis, ¿qué hay? Hay muchas repeticiones, tanto los pronombres reflexivos se, como de la construcción cuando terminó, y de los verbos también peinar y desayunar. Exagerado, ¿no? Un poquito exagerado. Un corrector profesional, ¿qué va a hacer? Pues detectará todas estas repeticiones y dará opciones para mejorar esa frase. Por ejemplo, se despertó y después se peinó. Cuando terminó se fue a la ducha y después desayunó. Al acabar se fue al trabajo. Es lo mismo, dice todo lo que tiene que decir, pero bueno, ya ha resumido bastante, ¿no? Es muy importante saber que la corrección de estilo, eso, no va a cambiar la forma de escribir del autor, ni siquiera, nunca, jamás la historia escrita. Lo que va a hacer es enriquecer y favorecer el texto sin intervenir en la estructura de la obra. Bueno, y ahora tenemos... Es importante, Ana, que ¿Sí? yo lo voy a enfatizar. Cuando a mí me corrigieron el libro, en las primeras 17 páginas tenía 100 correcciones. Y yo no tengo, o sea, yo considero que yo tengo una ortografía bastante buena, ¿no? Pero Sí. eran eso, palabras con 2 espacios, puntos, comas, frases muy largas, cosas que son de estilo de uno, pero que uno lo tiene que poner a un estilo profesional. Pues esto es fundamental y yo personalmente creo que ningún corrector lo hace igual que una persona. Hay un montón de programas que te dicen que te lo van a hacer, pero no. Claro. Y Y te sobre todo asustaste. para los lectores habituales, cuando ven un libro dicen, esto es de andar por casa, ¿sabes? Y te asustaste, claro, cuando ves todas esas correcciones dices, qué mal lo he hecho. No, no, es que es lo normal. O sea, que es que cuando presentáis el libro a un corrector, el corrector empieza a señalar y a poner y acotaciones de lo que cambiaría y de lo que modificaría. Y claro, el autor se asusta, pero tan mal escrito, tan mal lo he hecho. No, no es que lo hayas hecho mal ni lo hayas escrito mal, es que hay muchas cosas que no nos damos cuenta, que no somos conscientes. Y bueno, yo también digo, en el estilo no todo el mundo quiere cambiarlo, ¿eh? El estilo es muy personal y hay quien dice, sí, bueno, yo he tenido escritores que dicen mucho los adjetivos antes de, ¿no? Es una maravillosa casa, bueno, pues hay quien aconseja que no, pero
en eso no se meten tanto. O sea, se meten en cuando son cosas ya realmente necesarias de cambiar y de modificar. ¿Vale? Bueno, antes de seguir vamos a hablar de otro tema muy, muy importante que es el registro. Tenemos ya, vamos a pensar, corregida la obra o por nosotros mismos o por ese amigo que lee mucho, pues como queráis, eso ya lo podéis dejar como queráis. Yo mi consejo siempre es que pase por un corrector. Es verdad que no es barato, el corrector cobra por palabras, pero y cuanto más se lo demos corregido, por ejemplo, si decimos, bueno, pues mira, esto sí que está corregido porque ya lo he mirado, o este capítulo, pero bueno, un corrector cobra por palabras, no es muy barato, podéis buscar entre profesionales siempre, por supuesto, pero es importante. Es verdad también que es muy importante leer el libro el final, porque nosotros cuando leemos y corregimos, el principio lo hemos leído muchas veces. Tú esos 2 capítulos que lleváis ahí escritos, los habéis leído infinidad de veces, pero luego cuando arrancáis y ya empezáis a escribir y a escribir y a escribir, volvéis al principio y se lee el principio, pero lo que estamos escribiendo y sobre todo el final es lo que menos se corrige y es donde más errores siempre hay, ¿vale? Tened en cuenta siempre esto. Bueno, lo tenemos escrito y lo tenemos ya corregido. ¿Qué tenemos que hacer? Importantísimo, registrarlo. Registrarlo. Bueno, no he dicho también que la última corrección importante es es en la edición, pero bueno, lo vamos a ver luego. A lo mejor os lo explico luego porque no quiero mezclar. Registrar el libro es fundamental, pero por favor, los derechos siempre vuestros y además poder demostrarlos. Jamás permitáis a ninguna editorial ni a nadie que registre vuestros derechos. Pueden decir, bueno, yo registro. No, 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 nunca. Los registros siempre vosotros. ¿Cómo se puede registrar? Pues hay varias fórmulas. Lo podéis registrar aquí nosotros vamos a la Junta de Castilla y León. No sé, supongo que tendréis siempre alguna institución o alguien que gobierne que lo registre. Suele ser muy sencillo. Además, al registrar un libro podéis llevar no uno, podéis llevar todo lo que tengáis escrito. Yo, por ejemplo, cuando voy al registro todos mis cuentos a la vez, aunque sea un libro y 25 cuentos, porque cuesta exactamente igual. En España vale 12 euros, que es muy poquito, da igual un cuento que 50.000. Tú lo llevas, no sé si ha subido, 12, 13 euros, una cosa así, tienes que dejar esos sí dos libros para que los tengan allí y registrarlo es muy sencillo. Ahora hay una forma que es lo primero que tenéis que hacer cuando lo tengáis hecho, y es enviárselo a alguien por correo electrónico. ¿Por qué? Porque si tú envías a alguien por correo electrónico diciéndole, este libro lo he escrito tal día, de tal día, pues yo cuando alguien me manda una prueba o para corregirla o para que la valoremos, la valoremos en la editorial, siempre les digo, mándame en un correo diciéndome que lo has escrito tú, tu nombre, apellido, incluso DNI si quieres, y el día y todo que lo envías. Y ese correo guárdalo siempre. Puede ser a mí, a una editorial, o puede ser a cualquier amigo vuestro, alguien de confianza, da igual, porque lo que os vais a quedar vosotros es la fecha del envío, con lo cual hacedlo siempre. Siempre quedaros con esa copia, con ese correo electrónico de envío, porque no es oficial, pero de alguna manera siempre podéis demostrar que ese libro es vuestro, ¿vale? Luego está también, no sé por qué salen aquí, sí, esta aplicación que también se hace online, yo nunca la he utilizado, creo que Yo es sí, gratuita. yo sí, no es gratuita. ¿Es Eh, gratuita? no, eso es una maravilla. Ah, El registro de propiedad intelectual solo sirve para pelear. sí, Quiero decir, no funciona salvo que alguien te quiera robar la propiedad intelectual. eso es. Entonces, por eso es que es un trámite que es necesario hacerlo, pero que no sirve para más nada. La mayoría de los escritores guarda ese papel para toda la vida. Yo lo hago ahora, Ana, siempre por Safe Creative, que es una plataforma. Es súper sencilla de utilizar. Hay una cosa que se llama, te puedes escribir de dos maneras, te puedes escribir como editorial o te puedes inscribir como escritor. Ujú. Hay un camino que dice registro express que cuesta $15, que son también, es incluso más barato que la Junta, Ana. ¿Y puedes mandar muchos a la vez o solamente uno cada vez? Porque yo lo desconozco, sé que existe, por eso os lo pongo, pero, Ellos te dicen que subas un PDF. Tú en ese PDF subes todo lo que quieres. o Tú sea, que subes metes... tu libro en PDF y ya te dan tu número de registro y tu código de barras incluso, si quieres. Vale, vale, vale. Es muy expedito y lo están utilizando muchísimos escritores famosos. Ahí puedes registrar música,
un invento, lo que sea. Pero está siendo muy utilizado y tiene muy buen cartel. O Oye, sea, qué bueno saberlo. Es joven porque lleva desde el 2000 y pico, 2008 por ahí, ¿no? En funcionamiento, muy poco tiempo. Yo no sí, lo he utilizado pero nunca. tiene un uso extraordinario. O sea, es facilito, pero facilito. Genial. Es Pues mira, bruto. Y te queda ya registrado, ya tú tienes tu número de registro y te sirve genial. para un juicio Sí. igualito que si hubieras ido a la Junta. Bueno, fenomenal. Pero lo que es importante es eso, que esté registrado a vuestro nombre y que con la editorial que tratéis, pues que la editorial lo que tiene que hacer es contratar los derechos de explotación, ¿vale? Es muy importante firmar un contrato, de qué forma os va a pagar, la duración del contrato, por cuánto tiempo cedéis esos derechos de explotación, nunca más de 5 años, normalmente suelen ser 2, 3, 1, eso depende, pero nunca más de 5 años. Y también luego tenéis que dejar un poco acordado en ese documento qué pasa si el libro se agota, los saldos, si se hacen promociones, de qué manera, los sobrantes de libros, cuando se queda, se termina de vender, bueno, un poco todo eso, ¿vale? Vamos a ver ahora el depósito legal. Bueno, el libro hay que registrarlo, es obligatorio registrarlo. Se puede registrarlo, bueno, en el depósito legal o en el ISBN. El ISBN ahora mismo ya no es obligatorio. Vale, pues el depósito legal, claro, yo no sé si funciona igual en todos los países. En España el depósito legal sí es obligatorio, pero también es importante y es necesario porque lo que estás haciendo es aportar 4 libros, es gratuito, no cuesta nada, te dan un número que viene en el libro, pero lo que estás aportando son 4 libros a este registro, al depósito legal, y esos 4 libros lo que van a hacer es tenerlos en las bibliotecas nacionales, en la biblioteca regional, con lo cual va a quedar ahí de por vida. Es importante el depósito legal. Entonces, eso es importante. El ISBN, ya os digo, ahora mismo antes costaba dinero y sigue costando dinero, claro, pero no es obligatorio ahora mismo. Bueno, ahora mismo ya tenemos el ISBN, os lo puede también gestionar todo la editorial, si lo hacéis con una editorial, porque lo que tenemos que decidir ahora es editorial o autopublicar. Cualquiera de las dos cosas vale. Una editorial puede ofreceros leer el libro, aprobarlo y editarlo, o ofreceros sus servicios también de servicio editorial, que sería a ofreceros, bueno, pues desde la corrección, el diseño, la maquetación, la tramitación de todos estos servicios, la distribución, la promoción, todo ello. Todo o una parte solo. Nosotros, por ejemplo, tenemos servicio editorial. ¿Qué quiere decir? Que al tener servicio editorial estamos ofreciendo cada uno de esos servicios por separado. Solamente la corrección, solamente quiero que me hagas unas portadas bonitas, o solamente quiero que me hagas la maqueta, porque del resto lo tengo yo, o solamente ya tengo el libro hecho, pero lo que quiero es que me ayudes os iba a decir a distribuirlo. No, nosotros no hacemos distribución y promoción, solo lo hacemos de nuestros libros. Nosotros, por ejemplo, en nuestra editorial, cuando hacemos un libro de un autor, tenemos varias posibilidades. Una, editamos el libro nosotros, lo pagamos absolutamente todo nosotros y al autor le daríamos un tanto por ciento de las ventas, ¿vale? Y pagándolo todos nosotros. Otra opción sería al 50%, es decir, todos los gastos se pagan a medias y todos los beneficios también son a medias, absolutamente todo. Es una opción muy buena, sobre todo para gente novel que... ¿Por qué? Porque nosotros no solamente estamos editando el libro, sino que también lo estamos promocionando y vendiendo. Y de lo que se trata es de que si alguien ha puesto dinero en editar ese libro, lo recupere. ¿Cómo se recupera? Con las ventas. ¿Y cómo son las mejores ventas? En las primeras presentaciones. Ahora ha estado un poco complicado con esto de la COVID, pero en cuanto se hace una presentación, pues toda la gente que va a la presentación más o menos compra el libro. Y si compran el libro, pues no el 100%, pero casi el 50% se amortiza. Si se hacen siempre tiradas pequeñas. Yo siempre os aconsejo que no os carguéis con material en casa, que hagáis tiradas pequeñas, y aunque sale más caro, obviamente, sobre todo a nosotros como editorial nos sale mucho más caro hacer 100 libros que 500, pero los vendes y sacas un beneficio, sacas menos beneficio, pero es mejor. Luego ya harás otra tirada de 500 y de los que quieras. Si es verdad que cada vez que haces una tirada puedes poner en la portada segunda edición, tercera edición, cuarta edición, y queda muy chulo eso. El repetir ediciones no hay un número
Tú puedes hacerlo con 100, con 500 o con 5.000, ¿vale? O la gente dice, es que una segunda edición que son 25.000 libros, 5.000 libros. No, no. Una segunda edición es que lo editas la segunda vez o lo editas la tercera vez. Cada vez que pasa por imprenta puedes ponerle esa segunda edición. Con lo cual, haced tiradas pequeñas, las vais a vender mejor si es vuestro objetivo. Ahí nosotros tenemos también muchos clientes que hacen un libro porque lo que quieren es regalarlo, tenerlo de recuerdo y muy importante, chicos, heredarlo. Una vez que tenéis registrado vuestro libro, por eso es importante también registrarlo, se hereda. O sea, si algún día ese libro cobra auge y tiene derechos de autor, van a ser siempre para vosotros y si no para vuestros herederos hasta 70 años después de fallecimiento del autor, ¿vale? No está bonito decir esto, pero bueno, hay que contarlo todo. Bueno, si lo autopublicáis, pues tenéis muchísimas ayudas en Internet. Por ejemplo, para hacer las portadas o para hacer la maqueta, incluso hay plantillas, tendríais que buscar. Yo sé de plantillas Canva, no sé si los tengo escrito, pero por ejemplo Canva o Freepik, ahí vais a encontrar un montón de plantillas para poder hacer vuestra portada y eso no es lo más complicado. Es verdad que la portada tiene que ser muy bonita porque es lo primero que ve el cliente, el espectador. O sea, cuando miran los libros, muchos se compran solamente por la portada. Entonces es muy importante que la portada sea estupenda. Si lo hacéis por Amazon, Amazon también tiene plantillas, o sea que es muy intuitivo, vais metiendo las plantillas, el texto, todo lo podéis hacer, absolutamente todo vosotros. Bueno, tenemos ya el alma del libro, el contenido, y ahora lo que toca es ponerle el vestido, vestirle, ponerle un bonito traje por dentro y por fuera. ¿Eso qué es? La portada y la contraportada. La portada, lo que decimos, es importantísima que sea llamativa. No hagáis una portada relamida de colores blanquecinos porque no llama la atención. Tiene que ser algo muy visual, que impacte, que la gente cuando lo vea impacta. Hay dos cosas que impactan del libro. Una es la portada y otra es el título. Es fundamental un título también fuerte y llamativo, lo vimos en el primer curso. Y la portada también. Hay veces que hacen portadas que no se entienden, pero al hacer una portada que no se entiende es impactante también, o sea que cualquier recurso es bueno para llamar la atención. La portada puede ser, la contraportada es importante también porque lleva la sinopsis del libro. Quiero decir que cuando alguien coge un libro, lo que hace es ver la portada y la contraportada, que es donde le explican de qué va el libro. Entonces, esa sinopsis, ese resumen, también es muy importante que lo elaboréis muy concienzudamente, que sea un resumen llamativo, apetecible de leer. O sea, que leyendo eso la gente quiera entrar en el libro. Por eso es muy importante vestir el libro con imágenes y con ese texto resumido y muy, muy, muy claro de lo que queremos vender, de lo que queremos que es que entren y que lo lean, ¿vale? La encuadernación del libro puede ser de muchas formas, puede ser en cartoné que llaman o tapa dura o puede ser tapa blanda. Las dos son buenas. Sin duda, una de las alternativas más llamativas, más vistosas, pero también más cara, es la tapa dura. Un libro de tapa dura es imposible que pase desapercibido. Y además, si posee un diseño de portada, pues ya bonito, el magnetismo ya sabéis que se produce, va a ser completamente instantáneo. El cartón, cuando el libro es de tapa dura, el cartón que compone la portada y la contraportada siempre está recubierto con un papel con una calidad superior sobre el que se imprime el título. Es decir, que no se imprime nunca directamente sobre el cartón, ¿vale? Esta encuadernación de tapa dura, por su técnica y por su acabado, pues tiene que ir por narices cosida en lugar de pegada, lo que hace que sea pues, una alternativa más costosa que cualquier otra. Si vais a hacer una tirada pequeñita y queréis gastároslo en una tapadura, bueno, pues sabéis que el resultado desde luego va a ser mucho más bonito. Pero más bonito no, más especial quizás, más vestido, pero tampoco más bonito. Nosotros todos los libros que hacemos siempre son de tapa blanda y fresada. Es una opción la más usada, porque es la que más vais a encontrar en las librerías, y además se compone del trinomio perfecto. Bueno, bonito y barato. Es perfecto. Ahora hay un complemento que tienen las portadas blandas, que es el PUR, que lo que conlleva son pues, unos costes de producción inmejorables. Hay buenas tintas, plastificados maravillosos, brillantes, mates, y se logran ediciones a muy buen precio y de alto impacto. O sea, que no os preocupe o no queráis sacar el libro más llamativo y más vistoso del mundo, porque ahora mismo con la tapa blanda,
hay acabados maravillosos. Nosotros estamos trabajando con laminado brillante. A mí me gusta más el mate, me parece como más serio, pero bueno, por ejemplo, para cosas y temas infantiles queda más bonito el brillante, para temas más serios el laminado mate, pero también hay acabados en terciopelo, nosotros lo usamos muchísimo, el terciopelo, que tiene un tacto de cuando tocas el libro ya es como apetecible, ya te apetece. Bueno, pues fijaros que la diferencia que hay entre el maquetar un libro en laminado brillante o laminado terciopelo es de 3 euros. Nada más, cobramos 3 euros más por... Y luego está el engofrado. El engofrado lo que hace es como si fuera tela, ese plastificado que hace es como más duro, más compacto y es como si hiciera... es que aunque os enseñase uno, que tengo por aquí, no lo ibais a apreciar en la cámara. Es como, hace como espigas, como... ¿Vale? Y bueno, es bastante interesante. Y también la diferencia que hay, me parece que son 2 o 3 euros. Es muy Ana, poquito. perdón, Ana María. Sí. Tú dijiste al principio que la que más usan ustedes es blanda, fresada, dijiste. Fresada, Sí, ¿no? ¿Qué es fresada? sí, sí, es lo mismo, tapa blanda y fresada. Fresada es como va cosido, en vez de va Ah, pegado, ok. ¿vale? Fresado quiere decir que en vez de cosido es pegado. Es un pegado especial y claro, antes a lo mejor los pegados que hacían antes abrías el libro, ¿verdad? Y se abría muchas veces. Ahora Sí. ya no ocurre eso porque le ponen ese complemento PUR, son pegamentos ya muy especiales y por eso se llama fresado, porque va con una técnica mucho mejor, más ajustada y que nunca se estropea. Por eso digo Ok, que ok. antes la elección entre duro y blando era por eso, porque los libros blandos a veces se estropeaban muy rápidamente, ahora ya no. Esa alternativa yo creo que ni en las imprentas más cutres te ponen un fresado malo, o sea, un pegado malo, ¿vale? Ok. Luego existe también la posibilidad de la grapa, pero la grapa, bueno, lógicamente es para otro tipo bueno, yo estoy haciendo una colección ahora mismo de cuentos con grapa, son cuentecitos, son infinitamente más baratos, pero son unos cuentos de una autora de León que lo vamos a llevar a la feria, sale muy baratito y lo que queremos es hacer una colección de varios cuentos, o sea, que es un recurso que yo tampoco lo desestimo, ¿no? Como, guau, es que es más cutre, no. La encuadernación... lógicamente clásica para un libro, por razones obvias, no es grapa, es el fresado. Pero sí es cierto que podéis utilizar la grapa pues, para folletines, para revistas, para cómics, por ejemplo, si os gusta el tema de los cuentos cortitos y sobre todo cuando hay pocas páginas. Es un sistema de encuadernación que tiene una manufactura muy sencilla, simplemente se doblan las páginas por la mitad, forman un díptico y luego se grapan, sin más. Entonces, por eso es tan barato. Y es la ventaja que tiene, que aparte de ser económica, pues muy sencilla. Luego está también la encuadernación en espiral. Es útil para sujetar, por ejemplo, manuscritos cuando los vais a mandar a revisión, a una editorial, al corrector o a un concurso. También es muy económica y además os lo hacen en cualquier imprenta y en el momento. No es como una imprenta que hay que esperar días hasta que esté impreso. La espiral os la hacen en el momento, ¿vale? Bueno, ahora ¿por qué no me pasa? Aquí. Dentro de la portada podemos elegir o un profesional que nos la diseñe, un diseñador, un amigo. Aquí sí que vale cualquier persona. O sea, aquí vale alguien que tenga gusto, que sepa dibujar, que pinte o que sencillamente diseñe bien o vosotros mismos, porque la portada se trata de sacar una imagen bonita, un texto bonito y eso sí, buscar que sea impactante. Cualquier persona que tenga un poco de gusto puede hacer una portada bonita. Y las plantillas que os iba a decir, prefiero que las apuntéis si queréis porque no vienen aquí, pensé que sí, pero ya estoy en la solapa, serían Canva, Canva, bueno, si no os lo mando, si queréis os lo mando. Canva tiene muchas plantillas, Envato, Envato, Freepik, Freepik, y bueno, yo creo que incluso si ponéis plantillas o plantillas de maquetación en internet, salgan muchas. Lo que sí es
fundamental, por favor, ni en la portada ni en el interior jamás uséis imágenes que tengan derechos. Hay veces que la gente saca cosas de internet porque son preciosas y maravillosas, las ponen en la portada o las ponen en el interior y puedes tener un montón de problemas, pero muchos problemas. Sale caro el libro, ¿vale? Porque como alguien os denuncie por usurpación del registro de su autoría, cuidadín, es muy caro. Así que jamás utilicéis una imagen que no sepáis. Ante la duda es mejor no ponerlo. Sí podéis coger una imagen, modificarla, cambiarle los colores, bueno, hacer un montón de cosas, pero no os arriesguéis con esto porque no. Otra opción que tenemos en las páginas es un poquito más caro, pero no es mucho y viste mucho el libro, queda muy bonito y además son las solapas. Y además ahí podemos poner desde documentación de otros libros que hemos publicado, aquí se puede hablar del autor, queda muy bonito con una fotografía y el mensaje del autor. Son como unas prolongaciones de las tapas delanteras y traseras y normalmente no, solamente se dan en las ediciones de tapa blanca. Van dobladas y contienen información, pues eso, sobre el autor, sobre otras publicaciones de otras colecciones o de lo que queráis añadir. Ahora nosotros estamos utilizando mucho las solapas para poner el código QR con, por ejemplo, ahora tenemos un poemario que estamos sacando para la feria y la misma autora nos ha grabado unos poemas con su propia voz. ¿Y cómo las metemos en el libro? Pues a través del código QR. Entonces estas solapas quedan muy bonito. O por ejemplo, en este código QR podemos enlazarlo directamente a las redes sociales del autor o a una página web del autor si tenéis una página web del libro o a lo que queráis. El código QR sabéis que enlaza con lo que queramos, con lo cual es muy sencillo. Nosotros los diseñamos, todo eso es gratuito, diseñamos el código de QR y lo enlazamos a lo que queráis, a un vídeo del libro, a las redes sociales, a lo que se quiera. Y embellece mucho y sobre todo a la hora de vender, pues también pues mejora mucho también el libro para venderlo. Estaba comentando Liliana, que ahora utilizamos mucho las solapas de los libros, que es muy barato, con una solapa pues puede costar entre 30 o 40 euros más en una tirada de 100 libros, por ejemplo, más o menos, el poner las solapas. Entonces las solapas, aparte de que se utilizan para hablar del autor y para hablar de los libros, otros libros que haya tenido el autor, se utilizan mucho para poner un código QR con pues por ejemplo una persona que nos quiere contar el cuento o que nos narra los cuentos o bueno, ya enlazado a redes sociales del autor, de un vídeo, del libro, de la página web, de lo que quiera. Entonces es una alternativa que ahora se está utilizando sobre todo en nuestra editorial, lo estamos utilizando mucho y estamos regalando la audición del libro. Luego hablamos de los audiolibros, que es muy importante, pero claro, si un libro vale 15 euros y le estás incluyendo el audiolibro gratis o se lo estás poniendo a mayores, es que es un libro y un audiolibro. En vez de 15 vale 20, pero es que tiene un valor adicional muy importante, que es el audiolibro. O sea que os lo pensáis y queréis grabarlo vosotros, porque los autores tienen la licencia de hacerlo no tan bien como puede ser un profesional de voz. El asunto es que esa es una de las grandes ventajas de trabajar con una editorial, que puedes customizar tu libro como quieras. Amazon es sota caballo rey. Vamos a ver Amazon otro día, cómo publicar en Amazon. Es sota caballo rey. En Amazon te dan 4 formas de maquetar. Puedes escoger papel blanco crema, puedes escoger, o sea, son muy pocas las cosas que puedes escoger. Entonces, cuando es un libro un poco más elaborado, con gráficos más importantes o que les quieres poner esos detalles como una solapa, una cosa de esa, Amazon no los tiene totalmente vetados. Funciona muy bien, pero ellos son muy estrictos y es su maquetación, sus tamaños que están predefinidos. O sea, con Amazon todas esas, en Venezuela diríamos todas esas virguerías que puedes hacer con un libro en papel, que por eso la gente lo sigue agradeciendo tanto, no es posible. Yeah. Nosotros experimentamos solamente una vez con Amazon, creo que te lo comenté, con un señor, es un señor de León, pero que vive en China, Alfonso Carlón.
él vive en China y quería hacer un libro sobre test. Y dijimos, no, pues esto se tiene que vender fenomenal. Pensábamos a ver que iba a venir a España, que lo íbamos a poder presentar, nos pilló la pandemia en el medio. Hicimos un libro complicadísimo de té de flores a todo color, carísimo el libro, salió súper caro el libro. Y lo hicimos a medias, lo hacíamos al 50%. ¿Qué pasó? Que claro, al no poder hacer presentaciones dijimos, pues no se puede, ¿cómo vamos a gastar ahora también en la impresión del libro? Porque nos costó mucho el diseño y la maqueta, fue tremendo porque él quería muchos cambios, quería cosas que imposibles de hacer, bueno, era muy difícil, además ilustraciones de las flores, o sea, cosas muy caras realmente quiso. Entonces lo pagamos todo a medias, pero a la hora de publicar el libro, pues no podíamos, porque él está allí en China, no puede venir para acá, no se hacen presentaciones, es un momento muy malo, y encima costaba un libro tan gordo y tan todo en color. ¿Qué hicimos? Fuimos a Amazon, pues lo publicamos a través de Amazon. Nos costó, primero tuvimos que cambiar todo el tamaño y todo, porque trabajan con unos formatos completamente distintos y no sabíamos ni cómo empezar. O sea, nos volvimos locos para publicarlo. Una vez que lo publicamos, claro, ellos lo que hacen ahora es que te lo publican. Ya está en Amazon el libro, cómo hacer test en casa o test chinos en casa. Pero claro, ¿qué pasa? Que tú ahora lo pides por Amazon y ellos te lo publican, lo imprimen, perdón, y te lo envían. Y nosotros ganamos el beneficio de, si cuesta 20 euros, nosotros ganamos 1 euro con 20 céntimos. Y de ese euro con 20 céntimos, el 50% es para Alfonso. O sea, fijaros, Oh, Amazon, el beneficio que tenemos. pero no, Ana María, ahí algo pasó, porque Amazon te da el 60%, es mucho más rentable publicar Sí, por Amazon que por editorial. si lo Amazon te da el imprimen, si lo sesenta y tienen que cinco imprimir, por no. ciento. Si lo tienen que imprimir ellos, no. Es que lo Si imprimen ellos siempre, porque Amazon lo que hace es que Amazon tiene imprentas contratadas en todas partes del mundo. Entonces, si lo pide Brígida, bueno, Brígida no, porque Brígida está en Venezuela, no sé cómo será en el caso de Brígida, pero si lo pide Carola, lo imprimen en una imprenta en Perú. Y entonces Carola lo tiene en 2 días. Si lo imprime Margarita, lo imprimen en Miami. Si lo pide Inés, lo imprimen. pues algo más. Te Hay dan más. o sea, los beneficios de trabajar con Amazon económicos son muchísimo más rentables. Yo tengo un gráfico que se los voy a compartir en la última sesión, que Pues tienes que trabajar hablar. con una editorial convencional. Quiero decir, porque con una editorial convencional el 30% se lo lleva la editorial, el otro se lo lleva el distribuidor, Sí, la librería, sí, que sí, te paga tarde, mal y nunca, ya tú lo sabes. sí, sí, sí. Al final al escritor le queda el 10%. Cuando tú trabajas con Amazon te queda el 65% y te olvidas de todo. Pues eso tenemos que hablar, Liliana, porque te digo que nosotros hemos vendido un libro, que es el que compró él, lógicamente no se ha vendido ninguno más, y el beneficio ya te digo que fue de eso. Bueno, porque cuando Amazon le vende el libro al escritor, se lo vende por un precio irrisorio. Tú tienes la opción, ya yo he publicado varios libros por Amazon, ya los he subido, varios libros por Amazon, no míos, de mi gente, pues, ¿no? Y tú tienes el beneficio de comprar esos libros en función del número de páginas, pero un libro de 200 páginas le cuesta al escritor 2,50, 3 euros. Entonces lo que hacen los escritores es que no invierten en editoriales, Ana, sino que publican por Amazon y para su presentación le compran 50 libros a Amazon. Entonces gastan Claro, 150 euros, pero los van a recuperar a los 3 días, ¿sabes? no lo sé, yo ya te digo que nosotros ahí pusimos dinero y no hemos visto nada. Y no hemos visto nada. Probablemente Ha vendido un libro que lo ha comprado unos céntimos porque lo compró él mismo, entonces lo compró a precio de escritor, que es regalado. ¿Me explico? Tienes que hablar con Noemi, porque lo tenemos ahí, invertimos dinero y además es un libro muy bonito, la verdad es que nos da pena porque es precioso y bueno, y da pena. Pero bueno, sí tenemos que hablar de este tema, porque yo el tema de Amazon, yo no estoy en contra de Amazon y ya ves que os estoy diciendo que en Amazon hay plantillas y por supuesto lo de autoeditar es una opción muy buena y cada uno puede hacerlo. En lo único que yo insisto es en el tema de corregir, pero en el tema de autoeditar, en el tema de hacer una portada, que la puede hacer cualquiera buscándote una plantilla, una foto bonita, a veces la portada del libro con una foto grande, bonita y un texto, vale, o sea que las portadas y la maqueta, hombre, una maqueta, si es un libro muy complicado, pues lógicamente tiene que tener una maquetación, el par tiene que dejar, los márgenes tienen que, por eso las páginas par
son diferentes de las impar, porque hay un margen distinto de derecha a izquierda, pero teniendo un programa de maquetación y controlándolo un poco, pues lo puede hacer cualquiera, si se trata de un libro básico. Ahora, si se trata de un libro ya de fotos, de textos, bueno, pues ya es más complicado, pero maquetar sí que lo puede hacer cualquiera, un libro pues con tal de que se meta la paginación bien y con tal de que los márgenes se tengan en cuenta que es diferente el derecha a izquierda, también puede maquetar cualquier persona. En cuanto al el interior de la portada del libro que estamos viendo aquí, bueno, porque veáis un poco cómo es el esqueleto del libro, pues ya veis, hemos visto las portadas y las contraportadas donde están, la solapa, que aquí en este caso no estaría, pero que es lo que dobla hacia el lado interior, tanto de la portada como de la contraportada. Siempre hay que dejar unas hojas en blanco antes de empezar el primer capítulo, queda un poco feo empezar ya directamente con el nombre, el capítulo que sea, que se llaman hojas de cortesía. Es bueno dejar también otra hoja para la dedicatoria, incluso a nosotros en los cuentos nos gusta mucho escribir como una especie de recuadro, un dibujito donde dice este libro va dedicado a, o este libro, sobre todo en los cuentos, ¿no? Queda muy simpático. Luego el prólogo. El prólogo sí es importante que busquéis un buen prologuista para vuestro libro. Si es un periodista, mejor que mejor. ¿Por qué? Porque si es un periodista le estáis involucrando, a todo el mundo le gusta que le digan, oye, ¿quieres ser el prologuista de mi libro? ¿He escrito un libro y te importa escribirme un prólogo? A la gente le gusta, se siente bien, se siente importante por escribir un prólogo. Pero si encima utilizáis a un periodista, pues ¿qué pasa? Que os va a hacer publicidad gratis, porque lógicamente un periodista que ha escrito un prólogo va a hacer publicidad de ese libro. Entonces, bueno, eso con vistas, o bueno, un buen escritor, alguien que también le dé más importancia a vuestro libro. Puede haber incluso 2 y 3 prologuistas, también. Lo ideal es que sea uno, pero puede ser más. Luego estaría el texto con las imágenes, un índice que normalmente se pone en la parte final del libro y las contraportadas. Esto es más o menos lo más importante y el esqueleto del libro. Y bueno, las guardas son las partes interiores, que las guardas hay veces que en la editorial también os dicen si las queréis blancas o las queréis de color, pues también encarece un poquito, es muy poco lo que encarece, pero bueno, todas estas cosas para que sepáis si os dicen, oye, ¿cómo queréis las guardas? ¿Las queréis blancas? ¿Las queréis de color? ¿Las queréis del...? Bueno, pues un poco para que sepáis de qué va este tema, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a hablar de las editoriales. Tenemos que contactar con una editorial porque ahora lo que queremos es publicar el libro o queremos, o ya lo tenemos, lo tenemos ya el libro publicado, lo tenemos incluso impreso, pero ¿qué hacemos ahora con este libro? ¿Cómo lo vendemos? Bueno, podéis contactar con editoriales para ver si ellos lo pueden... si a ellos les interesa ese libro para luego producirlo, para sacarlo adelante. Yo lo que os aconsejo es que no vayáis solo a las grandes editoriales, ¿no? Normalmente tienen un nivel de exigencia pues, mucho más alta que las pequeñas. Las pequeñas editoriales, pues, por ejemplo, nosotros, me voy a meter en mi tema, nosotros cuando nos dan un libro que nos interesa mucho, me llega un libro como Abrazando el Alzheimer y de una persona como Iliana, que sé que se va a vender bien, porque Iliana es una persona querida, conocida y está hablando de un tema que controla muchísimo y que además es un tema importante. ¿Qué pasa? Que ese libro inmediatamente nos llega al corazón y lo queremos editar, como se editó. ¿Qué fórmulas hay para vender ese libro? A través de presentaciones. En una presentación hemos hecho poquitas porque también nos pilló la pandemia, pero las que hicimos fue de éxito rotundo, ¿verdad, Iliana? Y es donde más se venden los libros. Entonces, ¿qué pasa con las editoriales pequeñas? Que tenemos unas formas diferentes de trabajar. Las editoriales grandes tienen una gran distribución. Vuestro libro puede llegar al mundo entero con una buena distribución. Con una editorial pequeña como la nuestra, no. Nosotros nos encargamos de vender de pequeñas fórmulas. En pequeñas fórmulas como puede ser una presentación, como puede ser en internet, como puede ser a través de promociones o en ese tipo de ventas, ¿vale? Una vez que hayáis encontrado varias editoriales que encajen con vuestra obra y ya tengáis forma de contactar con ellas, lo que tenéis que hacer es enviar una carta de presentación y una propuesta editorial. La carta de presentación normalmente debe ser de una página, porque simplemente en esa página lo que vas a hacer es presentaros tú, vosotros, vuestros datos y algún dato más, ¿no? ¿Qué debe de incluir una carta de presentación? Pues bueno, aquí lo tenéis. El destinatario, primero, la persona a la que va dirigida la carta, nombre y apellidos
supuesto, correctos. Una breve presentación tuya, con vuestros datos, por supuesto también como escritor, no vuestra historia personal, hablar de lo que habéis escrito, de vuestra experiencia profesional con revistas o con lo que hayáis escrito alguna vez. En un párrafo de 3 o 4 líneas máximo, tenéis que describir la sinopsis del libro, poquito, cuanto más reducido, mejor. Hacer una mención del tipo de lector al que va dirigida la obra. Nunca digáis que va dirigido a todos los públicos, ¿vale? Hay que ser mucho más específico. Luego también una cantidad aproximada de los lectores a los que les podría interesar. Por ejemplo, si es un libro sobre cine, pues puedes decir cuántos estudiantes de cine hay en tu país o en tu ciudad, o bueno, a todos los datos que podáis ampliar, mejor. El nombre, apellidos, dirección postal, teléfono, correo electrónico, por supuesto, para que el editor pueda contactarlos, para que os contacte por todos los medios posibles. Y luego la propuesta editorial. En esta propuesta editorial debes pensar en ella como si fuese un plan de negocios para vender tu libro, ¿vale? Debe de contener, por supuesto, nombre, el autor, el título del libro. Asegúrate siempre de que el título sea muy original, muy atractivo. La sinopsis general de la obra, 2 o 3 páginas, explicando siempre la trama, si es una novela de ficción, o los puntos y temas que se tratarán en el libro si no es de ficción. Un índice, en especial si es un libro de no ficción. Un fragmento del texto, como por ejemplo pues un capítulo del libro, siempre y cuando no supere 15 páginas, ¿vale? Si son capítulos muy largos, pues poner con el continuará o solo 15 páginas, lo que sea. Si ya has publicado antes otra novela, indícalo. Y por supuesto habla de ella. Sería bueno adjuntar también un ejemplar de esa publicación anterior, si es posible, y si no lo mandéis a muchas editoriales, porque si no os arruináis. Solamente a las editoriales que consideréis que son importantes o que ya tenéis una primera aceptación vuestra. Señala que conoces el mundo editorial, citando, por ejemplo, otros, esto ya es mucha paja, pero bueno, por si queréis citar otros libros similares que ya se hayan publicado y escribir en qué vuestra novela es diferente a ellos, ¿vale? Aquí no más de una página. Incluir también información sobre el mercado, es decir, a qué lectores va dirigida vuestra obra. Tanto esa carta de presentación como la propuesta editorial siempre se mandan juntas, a la vez, nunca por separado. Y por supuesto se puede hacer por correo electrónico o yo creo que es mejor, la carta tradicional es como que llega mejor, se recibe, se abre, la tienes encima de la mesa, no es como el correo electrónico que hay veces que recibes tantos y con tantas cosas a la vez que no se perciben. Entonces procurad mucho también que en el correo electrónico el asunto sea interesante. No digáis propuesta editorial, por ejemplo, que es lo que pone todo el mundo. Poned el título o poned algo diferente o no sé, algo que sea impactante y que quien abra los correos electrónicos pues ya lo mire con más mimo. Y bueno, ya tendríais la editorial, tendríais el libro, tendríais todo y ahora ¿qué nos quedaría hablar? Pues el audiolibro. Ana, podemos añadir en relación a las editoriales que hay editoriales especializadas en tipos de libros. Sí. Entonces, hay que buscar una editorial que sea afín al libro que tú estás contando, que tú estás enviando. Luego también está el mundo de los concursos, que hay concursos constantemente. Hay páginas enteras que nos están diciendo los concursos. Eso solo tenéis que poner concursos de literarios y hay páginas enteras que te dicen de qué país, de Francia, de España, no sé qué, de qué tipo de novela. Hay un montón de páginas de concursos literarios si queréis participar. Los concursos literarios a mí me dan un poco de respeto. Hay muchas anécdotas de mucha gente que te cuenta que no sabes si son leyendas o es cierto, de personas. Yo hay una persona que conozco que me la he casi jurado y perjurado y que es verdad, que es verdad, que es verdad, que dicen que tú mandas una obra, sobre todo si es novela o si es un cuento, y que termina en Alemania publicado por otra persona. O sea, no lo sé. No sé si eso puede ser cierto o no puede ser cierto. Yo no quiero deciros ni meteros miedo, pero a mí me da mucho respeto los concursos. Me encantaría ganar uno porque es verdad que te abre un montón de puertas, tanto en el currículum como en el propio libro, si ya lo editas, luego ese cuento y ha ganado un concurso, aunque sea pequeño. Pero bueno, no lo sé, es una opción.
es una opción que si queréis enviarlo, es costoso porque tenéis que mandar 4 ejemplares y hay que imprimirlo, aunque sea en arandel, como en las anillas, como os he visto antes. Pero bueno, si queréis probar y tenéis algo en lo que confiáis mucho y os apetece intentarlo, pues ¿por qué no? También probad con el tema de los concursos, nunca sabes. Y luego, bueno, está el tema de los audiolibros. El tema de los audiolibros ahora mismo se ha convertido en un modelo de lectura digital importantísimo. Yo creo que es el mayor crecimiento de algo en plena pandemia, que de lo máximo es el audiolibro. Ha sido un boom total. Los principales canales que hay de venta, hay muchos, pero hay cada vez más, cada vez más. Nosotros ya tenemos el nuestro propio en la editorial, son Storytel, Audible y Kobo. Son los que más están vendiendo audiolibros. Quiere decir, el problema que hay es que para poder vender a estas plataformas gigantes de audiolibros tienes que tener 10 audiolibros grabados. Y entonces ya sí, se lo llevas, ya te facturan a través de por 10 libros y entonces sí. Pero el tema del audiolibro yo os lo aconsejo como complemento de vuestro libro. ¿Por qué no? ¿Quién va a leer mejor un libro que nosotros mismos? Bueno, un profesional lo va a leer muchísimo mejor, seguramente. Pero nosotros le vamos a dar un alma también, una vida especial, y tenemos, como os decía al principio, esa licencia de equivocarnos, de no hacerlo tan bien como un profesional. Lógicamente, un profesional tiene que tener una preparación, una técnica, saber pues todo, desde interpretar absolutamente todo. Pero bueno, que si os apetece y si queréis algún día, Iliana, preparamos un curso de audiolibros. Ya se lo propuse, estoy dando clases de audiolibros en León y bueno, online no he dado ninguno, pero se podría probar, ¿por qué no? Es practicar, es dar pautas, es muy sencillo porque realmente lo que tienes que aprender son técnicas de interpretación, de dicción, de fonación. Aprendiendo todas esas técnicas, luego hay que poner actitud, porque la aptitud son los conocimientos y la actitud luego es el modo yo puedo con todo y lanzarte y grabar y hacerlo, porque para mí ahora mismo es de lo más bonito y lo que más estamos haciendo en la editorial, grabar audiolibros. Pues nada, con esto hemos terminado. Si queréis ahora hacer preguntas,